No voy a poder ir. Tengo a Elena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Buenos Hola, días a buenas todos. tardes. ¿Estás ahí, Marian? Sí, estoy acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día, sí. Un gusto volver a tener otra edición del Estereotipos, el fin de una época. Te escuchamos, Marian. Bueno, buenos días. Espero que estén todos bien. A ver, Lucho, ¿me sacás Ahí está, así puedo ver las caras. Si no, con la tecnología uno le habla a un chat. Bueno, un gusto que estén acá. Disculpen que recién algunos no pudimos entrar porque hubo un problema con el Zoom, pero ya lo solucionamos. Bueno, estamos muy contentos de tener un nuevo encuentro de todos los que llevamos ya sobre temas que tienen que ver con, en el fondo, la igualdad de género, la diversidad, el tema de cómo tratamos a las infancias. Vamos a dar una charla sobre el propósito de las empresas, pero en el fondo de lo que estamos hablando siempre es de la igualdad. Y hoy un poco también vamos a encarar la temática de la diversidad y especialmente en las representaciones de la comunicación. Creo que va a haber historias de vida muy interesantes, especialistas, y desde el Consejo Publicitario Argentino venimos trabajando muy fuerte para que los mensajes que se emiten desde la publicidad o desde la comunicación, desde las empresas, desde el discurso de las empresas, no tenga una mirada que no sea diversa, digamos. Que salgamos de los estereotipos que supimos conseguir de alguna manera, no solo acá, sino en todo el mundo. Creo que eso tiene mucho que ver con el empuje que le está dando la ciudadanía, con el empuje que le está dando los jóvenes. Creo que ellos tienen mucho que enseñarnos a los que ya estamos más grandes. Creo que son ellos los que están impulsando el cambio. Creo que las empresas se están tratando de acomodar a esta nueva realidad, que creo que están empezando a entender de que tienen que empatizar con los ciudadanos y los consumidores y con las nuevas demandas sociales, porque si no se quedan afuera de la conversación. Y creo que lo tienen que hacer no solo por un tema altruista, porque si no, no van a vender, porque la gente no está dispuesta a comprar lo que no los representa. Es un nuevo signo de la época. Con lo cual tampoco hay que pedirles altruismo, sino que hay que pedirles que mejoren la calidad de sus negocios. Y me parece que ese es el mensaje, eso es lo que leen y eso es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Alinear valores con ecosistemas financieros, de alguna manera. Por otro lado, hoy para vender una empresa o para conseguir capital, también te miden por la sustentabilidad, por la diversidad, por la capacidad, hasta por la empatía. Con lo cual, hoy, de alguna manera, la sociedad ha empujado a que estos valores estén instalados, y no por altruismo, sino como necesidad del negocio. Bueno, y desde el Consejo Publicitario
que siempre lo digo, algunos me lo escuchan, pero es una entidad que reúne agencias, consultoras, anunciantes, medios, cámaras empresarias, todos desde el punto de vista de la comunicación. También nos encontramos en las diferencias. Tenemos muchos intereses distintos, posiciones políticas distintas, miradas de hacer las cosas distintas, pero nos encontramos en las diferencias. Y creo que encontrarse en lo que uno es parecido al otro es relativamente fácil, pero encontrarse en las diferencias es lo más fecundo. Y como escuché alguna vez y tuve el gusto de trabajar con alguien que una vez dijo que la diversidad es la energía más transformadora del planeta. Y creo que realmente es así. Así que bueno, los dejo con los expositores y tengamos una linda mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Bueno, lo escuchamos recién a Mariano Pasic, que es el presidente del Consejo Publicitario Argentino y el presidente de Libre Amotinada, la agencia de publicidad. Bueno, la verdad que agradecidísimos de que estemos de vuelta en esta edición del ciclo Sin Estereotipos. Y como decía Marian, hoy queremos hablar de ampliar las representaciones. ¿Qué es ampliar las representaciones? Es tomar una decisión de que lo que mostremos en las comunicaciones sea diferente de lo que venimos haciendo. Y es una buena noticia porque tenemos una verdadera oportunidad. Como decía Marian, si queremos una sociedad que sea diversa, si queremos impulsar la tolerancia, no hace falta que hagamos campañas de bien público como hacemos nosotros, sino ampliando las representaciones en las comunicaciones que hacemos todos los días, tenemos una gran oportunidad de contribuir a ese cambio. ¿Y las representaciones de qué? Representaciones de personas, representaciones de situaciones, y hasta ayer me encontré dándome cuenta que de animales. Los animales domésticos también están... Perdón, un problema ahí con el audio. Algunos animales domésticos también están sobrerepresentados. ¿Por qué será que el Golden Retriever es el perro que más está en las campañas? Bueno, evidentemente hay algún estereotipo de que el buen perro o la buena familia tiene que tener un Golden Retriever. Bueno, esas cosas, ¿no? Y como decía Marian, lo bueno es que todos como ciudadanos consumidores estamos muy alerta y ya no nos gusta tanto una empresa, una compañía, un producto que genera una representación que no nos identifica. Así que, bueno, la buena noticia es que todos tenemos la oportunidad de cambiarlo y es una decisión, un momento de reflexión. Hoy queremos ir un poco más y ya no solamente hablar de estereotipos de género, como lo venimos haciendo, sino incluir otras representaciones que nos parece que no están representadas o incluidas en la medida justa. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas que no tienen el cuerpo que definimos como cuerpo hegemónico. Por suerte hay empresas como las que vamos a escuchar hoy, que vamos a escuchar a la gente de Arcos Dorados, que tiene un trabajo muy interesante para la inclusión de personas con discapacidad, y testimonios como el de Daniela y de Cande, que realmente van a enriquecer esta conversación. Y el diseño inclusivo de Wunderman, ¿no? Todo un desafío. Así que la verdad que esta conversación promete. Y la tenemos, por supuesto, a nuestra host estrella, que nos va a acompañar y que nos va a hacer conseguir del contenido lo mejor. Así que también, Marcela Garriga, agradecidísimos con vos. No me quiero olvidar de ninguna de las instituciones que nos apoyan y que nos ayudan a difundir esta iniciativa. Les agradecemos especialmente a Agencias Argentinas, a la Asociación Argentina de Marketing, por supuesto a Arcos Dorados, a la Unión de Agencias de Triple Impacto, a la Cámara Argentina de Anunciantes, la Cámara Argentina de Agencias de Medios, el Círculo de Creatividad Argentina, el Centro de Informaciones de Publicidad, el Consejo de Relaciones Públicas de la República Argentina, el Círculo DIRCOMS, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Interact, SMS, Trazo Propio y Wunderman Thompson. Hoy toda nuestra conversación la podemos incluir en el hashtag Sin Estereotipos, así después podemos rastrear todo lo que ocurrió, el intercambio que hubo.
Las preguntas las pueden ir enviando al chat mientras los disertantes están participando, las vamos a recibir nosotros, las vamos a curar, hacer una selección y pasar a los disertantes hacia el final. Puede haber un intercambio, obviamente no todas porque somos muchos por suerte, casi 200 ya. Y bueno, nada, me gustaría darle la palabra entonces a Marcela Garriga, directora de Trazo Propio. Te voy a presentar, Marce, como corresponde. Marcela Garriga ha fundado y dirige la consultora Trazo Propio, que se especializa en investigación, planning e innovación estratégica para el sector privado, público y ONGs. También se desarrolla como investigadora y asesora metodológica en el laboratorio Cultura más Territorio de Flaxo. Estudió en la Universidad de Buenos Aires la licenciatura en Sociología con especialización en Cultura y en la Universidad de San Andrés el máster en Negocios con especialización en Marketing. Bueno, Marce, todo tuyo entonces el panel. Muchas gracias. Bueno, gracias María, gracias por la convocatoria. La verdad que y que muestra en la convocatoria que se viene dando es que esto es algo que nos está pasando, ¿no? Nos está atravesando en este momento. No es algo que pasó y no es algo que va a pasar, es algo que está pasando y va a seguir pasando. Digo esto porque es claro, esto cuando decimos sin estereotipos, es claro que estamos finalizando, hay un modelo que se está agotando. Pero lo que no es, digo, y hay todo un camino recorrido, pero todavía falta bastante camino por recorrer. Cuando decimos este modelo que se va agotando, es el modelo de los mandatos, es el modelo de cuando teníamos el guión de lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que ser, y eran ideales muy absolutos y muy universales, ¿no? Como si fuera igual para todos. Con la posmodernidad, lo que viene trayendo, digamos, de la mano la posmodernidad, es esta cuestión del cuestionamiento a lo absoluto y a lo tan universal. Entonces esto empieza a dejar lugar para otras representaciones que habían quedado a la sombra o invisibilizadas. Esto ya está sucediendo, se están mostrando más representaciones, pero yo veo por lo menos varios, digo, 3 desafíos mínimamente en torno a lo que nos toca por delante. El primer desafío es seguir mostrando cada vez con más fuerza y ampliando las representaciones, porque todavía creo que falta bastante. Y en esto, indudablemente, el rol de toda la comunicación, de la publicidad, el rol transformador que tiene en los imaginarios y en los estereotipos, y en cómo se va armando la cultura, es muy importante. El segundo tema es cómo se muestran estas cuestiones, ¿no? Porque que algo empiece a aparecer y está, no significa que tiene una carga valorativa positiva. En el paradigma anterior, todo lo que se acercaba a ese manual, a ese librito de lo que debía ser, tenía una carga valorativa positiva, y todo lo que se alejaba, una carga valorativa negativa. Yo creo que también cómo se muestran las cosas es empezar a dar una jerarquía de igualdad en cómo se muestran, empezar a desplegar de lo que estaba oculto, empezar a desplegar las capacidades, mostrar la potencialidad, la posibilidad de enfrentar desafíos, de que es parte de la normalidad. Y acá también tienen un rol muy importante todas las entidades de comunicación, y la publicidad también. Y una tercera cuestión es que muchas veces, y esto es más personal, pero nosotros seguimos dialogando con estereotipos. O sea, vemos a alguien y se nos vienen a la cabeza un montón de cosas que es inevitable, digo, porque es parte de nuestra cultura, pero finalmente, si no le damos chance a la persona que tenemos enfrente de poder verla sin todo ese encuadre estereotípico, no vamos a poder conectar nada. El estereotipo originalmente era como un molde que se usaba para la impresión.
Y era un molde para hacer cosas en serie y sin detalle. O sea, lo que se perdía era el detalle, ¿no? Era lo particular. Y yo creo que también poder ver a la persona que tenemos enfrente y relacionarnos de una forma en que la podamos ver realmente tiene que ver con poder recuperar la riqueza de la diversidad y de la subjetividad de la persona que tenemos adelante. Y no dialogar con una abstracción, en donde todo lo que nosotros hacemos está condicionado por nuestra cabeza, ¿no? Entonces, eso es un desafío, yo creo que es más personal, pero es el primer punto de partida, creo, de todos nosotros, preguntarnos cuando nos relacionamos con un otro, cómo se activan nuestros estereotipos en nuestra cabeza y poder empezar a deconstruir eso. Porque si bien a todos los que estamos acá nos parecerá que esto ya está muy instalado, la verdad es que a gran parte de la población, acá y en el mundo, esta cuestión se va integrando la diversidad, pero todavía hay un gran sector de la población que está muy apegada a los estereotipos, si no, no tendríamos algunos problemas como lo que tenemos socialmente. Así que bueno, por eso, por todas estas cosas, me parece tan importante este espacio. Me parece que nos permite intercambiar experiencias, escuchar y reflexionar acerca de todas estas cuestiones de qué tipo de sociedad estamos construyendo y hacia dónde vamos. Y por eso me parece que también están tan bien elegidos los speakers de hoy, porque creo que todos traen algo desde la historia personal y desde el hacer. Algunos desde lo más personal, otros desde lo laboral, pero todos tienen una experiencia en este sentido. Así que recuerdo que me pidieron muy expresamente que les recuerde que la dinámica sería que ustedes van haciendo preguntas a medida que van hablando los speakers, porque tenemos que procesar todas esas preguntas. Va a haber un espacio al final para las preguntas que tengamos, o sea, con lo que nos quede tiempo. Y la otra cuestión que también les reitero es que para todo lo que esto genere de debate, de comentarios, de reflexiones, usen el hashtag sin estereotipos, porque así nos permite hacer un seguimiento de lo que va generando esto. Bueno, voy directo ya a presentar a la primera panelista, que es Candela Ayache. Ella es fundadora de Bellamente, que es una fundación sin fines de lucro que promueve la diversidad corporal. Es psicóloga, comunicadora, oradora de charlas TED, investigadora en prevención de trastornos alimentarios y escritora de la novela Bellamente. Bueno, Cande, ahí estás, ahí te veo. Yo te quería hacer una pregunta que es, ¿cómo ves hoy la representación de la diversidad corporal en el discurso publicitario y cómo ves que dialoga este discurso publicitario existente con la salud física, emocional y psíquica de las personas? Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Me encanta esta pregunta, voy a compartir una presentación que tengo ganas de mostrarles para poder ir contando un poco esto, ¿no? Y explicando un poco qué relación tiene y qué impacto tiene la falta de representación en nuestra salud, como mencionabas, mental, psíquica y emocional. A ver, mencionaron hace un ratito esos estereotipos que se supieron construir, ¿no? ¿Cómo eran estos estereotipos y cómo son? No quiero hablar 100% en pasado porque estos estereotipos siguen presentes en un montón de campañas, en muchas campañas de perfumes, en muchas campañas en general, pero si nos detenemos a mirar estos estereotipos, son estereotipos en donde no se representa ni la diversidad de contextura física, ni la diversidad de colores de piel, de colores de pelo, de rasgos,
Por ejemplo, tuve la posibilidad de viajar a dar charlas a 12 provincias de nuestro país, acá en Argentina, y estas imágenes aparecen por todos lados y están muy lejos de representar la diversidad que habita en la sociedad. Estos estereotipos que se construyeron durante mucho tiempo nos acompañaron en el desarrollo de las personas desde muy chicos y chicas hasta que fuimos creciendo. Por ejemplo, jugábamos con muñecos, muñecas como las Barbies, que no sé si saben, pero hay un estudio que muestra que las proporciones que tienen la Barbie y el Ken no podrían ser representados en una persona humana. Una persona humana con estas medidas de los brazos, las piernas, ni siquiera podría mantenerse parada. Entonces eso nos muestra cómo la representación de estos muñecos y estas muñecas no tienen la figura de una persona humana, por así decirlo, pero nunca una figura humana podría tener esas proporciones. Y después de más grandes, fuimos creciendo y se nos fueron acercando distintas imágenes, como estas que podemos ver, en el que no solo se elegían a determinados cuerpos para visibilizar, sino que también se retoca, voy a hablar en presente, se retoca muchísimo, y se distorsionan esos cuerpos de forma digital. Que eso también crea imágenes que no son reales. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí son reales, pero la imagen final que se decide compartir no es una imagen real, sino que está distorsionada. Entonces, nos criamos con estos muñecos y estas muñecas, vamos creciendo y vemos estos tipos de imágenes. Ahora, ¿qué pasa? En un pasado, las imágenes que veíamos que estaban distorsionadas digitalmente, quizás las veíamos en una revista, las veíamos en un cartel en la vía pública o en las imágenes de la tele, pero hoy en día que en las redes sociales vemos constantemente muchísimas imágenes que están editadas. Y con los mismos ojos que vemos a este tipo de imágenes, también vemos nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, es importante resaltar que los estereotipos corporales son un filtro que moldean la forma en que vemos nuestro alrededor y también en la que vemos nuestros cuerpos. Si yo constantemente veo imágenes que primero representan solo ciertos cuerpos, que son los que están considerados lindos, buenos, los que hay que alcanzar, perfectos, y también que estos cuerpos están distorsionados digitalmente, después cuando veo mi cuerpo se producen ciertas comparaciones, ¿no? La forma en la que vemos también tiene muchas consecuencias y un impacto muy grande en cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahora voy a seguir con eso. Estos últimos años empezó a dar un salto, es verdad que dimos un paso para adelante. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Victoria's Secret, que históricamente tenía sus desfiles con Los Ángeles, que eran desfiles que yo cuento en mi adolescencia, eran todo, nos juntábamos con mis amigas a verlo y era el momento del año que veíamos estos desfiles, que hoy en día se dejaron de hacer y que esta no es la campaña nueva Victoria's Secret, pero sí que son las personas que van a representar a la nueva campaña porque van a dejar a un lado todo lo que tiene que ver con Los Ángeles, ¿no? Entonces acá se puede ver un avance, y ese avance tuvo cierta influencia la sociedad que empezó a rechazar este tipo de desfiles. En el mundo de la moda también empezaron a haber un montón de avances, ¿no? Pero ¿qué pasa? En estos avances a veces se encuentran ciertas contradicciones. Hay muchas campañas que quizás tienen diversidad corporal en las imágenes que muestran, pero después no tienen muchos talles, eso pasa un montón, de que quizás se representa diversidad corporal, pero cuando vas a consumir no hay diversidad de talles, y también pasa al revés, ¿no? Que quizás tienen diversidad de talles, pero que no representan la diversidad corporal en las campañas. Un claro ejemplo de una contradicción fue de una marca que sacó una remera para sumarse a la lucha en un marzo, era un 8 de marzo, lanzó una remera que decía: es tarea de todes, porque lo escribían inclusivo, generar la revolución, ¿no? Pero esa remera estaba en talle único. Entonces, en este proceso en el que estamos generando una transformación social y en el que estamos empezando a incluir más representación y
muchas marcas tienen ganas de sumarse a transmitir ciertos mensajes, a veces por quizás no trabajarlo, o quizás no tener a personas capacitadas sobre el tema, se empiezan a compartir y a comunicar algunos mensajes que son confusos, porque si queremos incluir a todos, también necesitamos incluir, por ejemplo, en este caso, diversidad de talles. Entonces, es importante resaltar que la diversidad corporal, y cuando hablamos de diversidad corporal, hablamos diversidad de contextura física, diversidad de colores de piel, diversidades de edades. Muchas veces pasa que las imágenes que vemos son de personas jóvenes, muy pocas veces vemos personas de diversas edades en la tele, en los medios de comunicación en general. Entonces, diversidad de todo tipo. Es importante resaltar que la diversidad corporal no es una moda, no es, ahora está de moda hablar de esto, vamos todos con esto. ¿Por qué? Porque las modas son pasajeras, entonces hoy está de moda esto, mañana está de moda otra cosa. Y lo que hay que entender es que la diversidad corporal es una cuestión de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un poco qué efectos produce, ¿no?, esta falta de representación. Entonces necesitamos que se tome a la diversidad corporal con responsabilidad, con respeto, entendiendo que es una forma de cuidar a los consumidores y a las consumidoras. El año pasado, desde Bellamente, hicimos una campaña que se llamó Queremos que nos representen, en el que nos dimos cuenta que siempre se mostraban los mismos cuerpos en muchísimas marcas, hasta el 2020, o sea que no es algo que es algo del pasado, sino que sigue pasando, y lo que hicimos fue hacer una galería de imágenes en el que contrastamos, por un lado, las imágenes, los cuerpos que aparecen en las imágenes de las marcas, y los cuerpos diversos. Entonces, por ejemplo, este es un contraste que visibiliza la diversidad de contextura física. Después, por ejemplo, un contraste que visibiliza la diversidad de colores de piel. La persona que está modelando en el medio es una persona que nació en Salta y cuenta que cuando se vino a vivir a Buenos Aires, no se sentía representado en nada de lo que veía, ¿no? Y esa representación le generaba mucha frustración con su cuerpo. Y después, por último también, poder representar la diversidad de edad, la diversidad funcional, que seguramente en un ratito vamos a escuchar a Daniela Asa, que es una genia y que transmite muy bien todo lo que tiene que ver con la falta de representación de las discapacidades, y después, por otro lado, diversidad, ¿no?, de todo tipo, de todo, de formas de usar el pelo, de si se hacen tatuajes o no, bueno, diversidad en todo sentido. Cuando terminamos de hacer esta campaña, le preguntamos a las personas que eligieron modelar, que son todos activistas que se sumaron, por qué les parecía importante que se empiece a representar, ¿no? Y que nos cuenten un poco desde su lugar cómo vivieron y qué consecuencias dejó esa falta de representación. Entonces quiero leer un par de sus comentarios porque me parece que reflejan el impacto que tiene la falta de representación. Por un lado, acá Brenda Mato dice, por mucho tiempo creí que yo no era apta para usar ciertas prendas porque nunca las veía en cuerpos como el mío. Después Beltrán dice, si la diversidad corporal estuviera representada en el mundo de la moda, esa sensación de que tu cuerpo no es normal o de que tu cuerpo no debería existir no se daría. Eso es real, ¿no? No podemos ser lo que no podemos ver, entonces es muy importante estar representados y representadas. Después, si en la calle y la televisión solo vemos un tipo de cuerpo, el día que vemos a alguien diferente, ahí es donde sucede la discriminación. Claro, consideramos que estos estereotipos que se nos acercan son lo que está bien, lo que es deseable, y todo lo que se corra de esa norma lo vamos a mirar como distinto, ¿no? Entonces ahí también se da esto que menciona, que suele la discriminación. Después, por ejemplo, Camila del Campo, que ya tiene una mancha de vino porto, lo que cuenta es que siempre creí que era la única que tenía una mancha, porque nunca me vi reflejada en la moda ni en los medios de comunicación. Entonces, eso, ¿no? De sentirse solo, de sentirse sola y de no poder sentirse representada. Para terminar, quiero mencionar un dato que no es menor, que es que en Argentina somos el segundo país con más casos de trastornos de la conducta alimentaria, de anorexia y bulimia,
y hay diversos estudios que muestran que la falta de representación contribuye, porque dentro de los trastornos alimenticios, uno de los factores tiene que ver con el factor sociocultural, y el ideal de belleza, que está tan marcado, este estereotipo hegemónico, contribuyó a que a que los trastornos alimentarios sigan creciendo, ¿no? Que las tasas cada vez sean más altas. Hay muchos estudios que muestran la correlatividad. Entonces, es importante también tomar dimensión de que no solo estamos contribuyendo a nivel social, a nivel general, sino que también podemos ayudar a prevenir trastornos y distorsión e insatisfacción con la imagen corporal. Así que bueno, eso es un poco todo. Obviamente que si tienen preguntas después podemos conversarlas, pero quería hacer como un picadito de distintos disparadores que puedan ayudar a ver cómo en un pasado se estableció ese estereotipo, cómo sigue estando de alguna manera, y cómo estamos avanzando por un lado, pero que ese avance necesitamos que sea constante y que sea real en algún punto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Bien, muchísimas gracias, Cande. Justamente vos hablaste de diversidad, bueno, que a veces no tiene tanta, por eso yo decía, además de ampliar la representación, creo que hay que profundizarla, ¿no? Porque muchas veces se da esto que es un poco cosmético, por ahí, que hay una representación en la publicidad, pero después no hay talles, o si no hay talles, o sea, falta un poco de esta cosa más de estrategia de fondo y de compromiso transversal a todo. Y bueno, y los que tenemos hijos en edad de adolescentes o preadolescentes, esto es algo de combatir, ¿no? Así que bueno. Vos hablaste también, Cande, de diversidad funcional, así que yo en este sentido quiero también presentar a nuestra segunda panelista. No te veo, ¿dónde estás? Esto es muy, los cuadraditos por todos lados. Daniela. Bueno, Daniela Asa es licenciada en Comunicación de la UBA, referente en discapacidad y diversidad. Desde 2018 utiliza sus redes como herramienta para visibilizar la discapacidad a partir de sus vivencias, rompiendo con tabúes, estereotipos y barreras. En 2018 fue elegida para participar del programa de mentoreo para mujeres líderes de Cono Sur, de Voces Vitales, y en 2019 fue una de las ganadoras del Premio Bienal ALPI destinado a personas con discapacidad que superaron obstáculos, que cuando ya la escuchen se van a dar cuenta de todos los obstáculos que superó. Y finalmente, parte de superar esos obstáculos es que en junio del 2020 fue chica de etapa de la revista Olala, una de las revistas femeninas más importantes del país. Así que bueno, Daniela, a ver, ¿dónde estás? Acá estoy. Acá estoy. Ahí estás, ahora sí. Bueno, Marcela, muchas gracias por tan amorosa presentación. Para mí es un placer y un honor estar acá en este espacio de CPA. Es un honor también que se me haya convocado para hablar de algo que en general no está en agenda, que es la discapacidad, y para traerles un poquito de lo que yo viví, de lo que atravesé, para que se puedan llevar algo, herramientas en pos de construir y derribar barreras para generar un mundo cada vez más inclusivo. Y bueno, yo vengo en calidad de mis dos roles, ¿no? Tal como me presentaste vos, Marcela. Yo vengo como comunicadora, pero también vengo desde mis vivencias como mujer con discapacidad. Para los que no me conocen, bueno, en mis redes derribamos muchísimos tabúes, estereotipos sobre qué es tener una discapacidad y qué significa, ¿no? Estamos muy acostumbrados a contemplar la discapacidad desde la falencia, desde la falla, desde, tiene un problema, padece, y esto es lo que vamos a hablar ahora y que vamos a deconstruir. Y el desafío, ¿no?, que tenemos enfrente a la hora de pensar a la discapacidad es cuál es la mirada que nosotros
tenemos respecto a la discapacidad en el ámbito publicitario, en las ficciones, en la calle, en el trabajo. ¿Cómo pensamos a la discapacidad? ¿Cómo la estamos mostrando? ¿La estamos mostrando desde las capacidades? ¿Estamos fomentando las fortalezas de las personas con discapacidad y particularmente las mujeres? Que ahora vamos a conversar cómo somos doblemente excluidas. ¿Cómo estamos visualizando? ¿O lo seguimos haciendo desde la falencia, desde el sufrimiento y el de tener una desgracia, es decir, que estar atravesando una desgracia, ¿no? Y preguntarnos eso, si estamos en el camino de pensar a la discapacidad desde la diversidad, en el medio de avances, ¿no?, que estamos atravesando en una era en donde estamos hablando mucho sobre diversidad y que yo celebro, por supuesto, es hora de pensar si realmente estamos pensando, cuando hablamos de diversidad, también en discapacidad. Entonces me quedo con algo que dijeron por ahí de cómo mostramos, cómo lo estamos mostrando. Creo que vos, Marcela, dijiste, pero ¿cómo lo mostramos? ¿No? Porque una cosa es mostrarlo, pero otra cosa es cómo lo hacemos, ¿no? No es algo para quedar bien, puro marketing, sino que eso debe ser genuino, honesto, una visibilidad honesta y desde el ánimo de querer sumar inclusión y querer apostar a un mundo mejor, ¿no? Y bueno, yo un poco volviendo a mi historia, ¿no?, de chica, sobre todo de adolescente, yo me preguntaba por qué no había chicas como yo. ¿Por qué no veo, no con mi condición porque es rara, yo tengo artrogriposis, me gustan mis manos acá, yo tengo artrogriposis, que es una condición que afecta a las articulaciones y que genera contracturas, y entonces, bueno, después de 15 cirugías, mucho tratamiento, rehabilitación, con el apoyo de mi familia también pudimos salir adelante, pero yo siempre me pregunté por qué yo no podía ver en la tele a alguien como yo, ¿no? Y en mi adolescencia me sentía, esto que decían, muy frustrada, muy acomplejada, me empezaba a comparar. Uno de chiquita es muy alegre, muy sociable, pero después cuando viene el momento de la adolescencia es una etapa muy crítica, ¿no? Y entonces yo decía, pero bueno, no tengo ningún ejemplo de alguien como yo, que haya atravesado dificultades, no conocía a otras personas con discapacidad tampoco. Piensen que yo tengo 36 años, aunque no lo parezca, pero en esa época no se hablaba nada, ni de diversidad, ni de inclusión, de menos de discapacidad. Entonces, para mí era un gran desafío quererme, aceptarme y saberme capaz. Por supuesto que con el entorno familiar que me tocó y que tuve la suerte de tener, eso se llevó mucho mejor, ¿no? Pero entonces para mí era un esfuerzo también acceder a ámbitos como la moda. Entonces mi mamá me recuerda todo el tiempo que a mí no me gustaba la moda, no me gustaba la ropa, porque entonces yo tenía que salir y me encontraba con el probador, que era diminuto, y entonces tenía que subir escalones, y entonces capaz la vendedora o el vendedor no sabía atenderme. Entonces para mí era muy difícil esto de verme bien y de aceptarme. Y en ese camino, ¿no? No me encontraba representada en los medios de comunicación, yo no podía tener un ejemplo, y cómo podía tener un ejemplo si no lo veía, ¿no? Históricamente siempre se le tuvo miedo a la discapacidad. Es como que siempre fue un asunto difícil de tratar para todos. Yo en las redes hablo mucho de discafobia, que es un término que tiene que ver con la aversión, con el rechazo a el ser diferente, a tener una discapacidad. Y esto lo seguimos viendo, ¿no? Esto de, no lo nombro, entonces digo capacidades diferentes. ¿Cómo capacidades diferentes? Si yo no puedo volar, no tengo una capacidad diferente, ¿no? Tengo una discapacidad, entonces le tenemos miedo a nombrar a la discapacidad. Y tiene que ver con, no nos puede sorprender, porque tiene que ver con una historia de rechazo. Pensemos que a las personas con discapacidad directamente se las eliminaba
cuando nacía alguien sin un brazo, sin una pierna o sordo, directamente era eliminado y no servía para la sociedad. No podía trabajar y por ende, chao, ¿no? Era como, no servís. Y entonces eso viene de un modelo médico hegemónico que predominó siempre sobre un paradigma nuevo que estamos tratando de impulsar y de trabajar, que es el modelo social. Por un lado, el modelo médico, que es que hablamos de la tragedia, que focaliza en la enfermedad, en los diagnósticos, en la falencia y en la falla. Es el modelo de la enfermedad, ¿no? Está enfermito, pobrecito, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Y qué problema tiene? No sé, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué me decís que tengo un problema? ¿No? En todo caso, el problema es de la sociedad, que genera un entorno discapacitante en el cual las personas con discapacidad no podemos estar, ¿no? Y genera barreras. Entonces, frente a esto, que es el caso, por ejemplo, me acuerdo del jorobado de Notre Dame, que lo aíslan y le tiran de todo y lo burlan. Entonces, ese es el modelo médico, ¿no? Es el que tiene algo diferente, el que tiene una característica diferente, es burlado por la sociedad, es catalogado, es estigmatizado. Ese es el modelo médico predominante que estamos tratando de dejar atrás. Y esto no significa no valorar a la medicina, que por supuesto la necesitamos, sino que se trata de agregar un componente social donde la discapacidad no sea un problema, sino que sea parte de la diversidad, que sea una característica, como tener anteojos, como ser más alto, ser más bajo. Entonces, en este camino de pensar a la discapacidad desde la diversidad, entiendo que entendemos que la discapacidad no está en la persona, es una relación entre determinada condición y la sociedad, que la habilita, porque no podemos seguir pensando, y mucho menos en la era de la diversidad, y que estamos discutiendo tantas cosas, que la discapacidad está en una persona, sino que siempre surge en relación con el ambiente que genera obstáculos y barreras. Si yo no me veo representada en una publicidad, entonces es la publicidad la que me está negando la identidad y que me está ocultando, invisibilizando. No soy yo que tengo un problema, ¿no? Entonces, pensar esto me parece fundamental para el ámbito, sobre todo publicitario, de pensar que la discapacidad no es algo inherente a la persona, sino que nace de la relación entre determinada condición, determinada característica, con la sociedad. Y pensar que no pensar que es un problema, sino que es una característica, algo diferente y que no por eso tiene que ser ocultado. Representarnos como personas, ¿no? Como personas que hacemos lo mismo que cualquier otra persona, pero de manera diferente. Y creo que ese es un gran desafío también, fomentar las potencialidades, fomentar las fortalezas y las capacidades, hace que empecemos a pensar en este modelo social, ¿no? Este modelo que entiende que la persona con discapacidad es una persona, es eso, y debe ser pensada como persona y no como alguien que tiene una falencia. Y hay tres factores, como ustedes dirán, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos todo esto? Todo muy linda la teoría, pero ¿cómo hacemos para aplicarlo en el ámbito publicitario, en las representaciones, para que estos estereotipos de que tiene un problema, de que tiene una enfermedad, vengan a aplicarse en la publicidad? ¿Es tan difícil? Bueno, no es tan difícil. Se trata, por un lado, de visibilizar de acuerdo a las potencialidades, a las fortalezas de la persona, fomentar las capacidades. Y en esto de la visibilidad se trata también de hablar de género, porque muchas veces las mujeres con discapacidad estamos doblemente excluidas, la mayor parte de las veces estamos doblemente excluidas por condición y por ser mujer. Entonces, ahí es que
empezamos a no estar en ciertos discursos dirigidos propiamente a las mujeres, como son productos ligados a la maternidad. ¿Cuántas veces vemos una madre con discapacidad en la televisión, ¿no? En una publicidad, haciendo una publicidad? O, por ejemplo, ahora fue, no es de mujer con discapacidad, pero ahora fue el Día del Padre. Yo no vi padres con discapacidad en publicidades. Entonces, empezar a pensar en las personas con discapacidad como personas que se arriesgan, que tienen desafíos, que se animan, es una asignatura pendiente del ámbito publicitario también, para naturalizar a la discapacidad como parte de la vida cotidiana y empoderar, ¿no? Y volviendo al tema de género, hay un ideal también de belleza que también un poco lo comentaba cuando hablaba de mi adolescencia, en donde yo no me sentía bella, no me sentía linda, porque no me veía, porque sentía que no había un lugar para mí en la sociedad. Entonces hay chicas, adolescentes con discapacidad que se están todavía criando con esa base, y yo lo veo todos los días en las redes porque me escriben: Dani, soy insegura, Dani, no puedo, vos, ¿no? ¿Y cómo hiciste? Entonces es muy difícil para una adolescente con discapacidad educarse en una sociedad que no la ve como bella, como linda, como que puede. Entonces también es hora de cambiar el chip y empezar a ampliar el concepto de belleza para tener en cuenta también a las mujeres con discapacidad, en productos como maquillaje, productos ligados a, por ejemplo, cuando buscamos embarazo, no vemos nunca a una mujer con discapacidad buscando, ¿no? Con un test de embarazo, es como imposible todavía. Todavía hay muchos desafíos, pero vamos de a poco. Y en segundo lugar, bueno, primero la visibilidad, y en segundo lugar, esto de la coherencia que hablaba Marcela, que todo muy lindo con la representación, pero tenemos que ser coherentes y aplicar estas lógicas en los productos inclusivos, en la accesibilidad. No me sirve ver mujeres con discapacidad, por ejemplo, en una cuenta de Instagram, si yo voy al local y tiene escaleras. Esto me sucedió cuando decidí casarme, estoy casada hace 3 años, y me convertí en novia y descubrí que no había un lugar para mí en el campo de los vestidos de novia. Entonces yo iba a los ateliers y de repente tenía escaleras, o no sabían atenderme, eran como muy, como desconocían mucho todo lo que implicaba tener una discapacidad y ayudar al otro. Era como que, uy, ¿cómo? ¿Pero tenés discapacidad? ¿Te estás casando? No es compatible. Era como loco. Y bueno, por supuesto lo pude hacer, y entonces encontré a alguien que pudo hacerme un vestido hermoso, pero fue también un desafío, y bueno, entrar en un campo en donde la sociedad no estaba acostumbrada a tratar a una persona con discapacidad, a una mujer con discapacidad. Y entonces esto de ser coherentes, bueno, cuando yo voy a un local de ropa también, que el probador sea amplio, ¿no? Y que yo pueda probar mi ropa, porque si no, no me sirve que me representen. Esto de, bueno, acá en el evento tenemos ejemplos concretos de productos inclusivos, así que eso me alegra y vamos avanzando, pero nos falta un camino por avanzar. Y en tercer lugar, por último, incorporarnos en debates. Hay un lema muy poderoso que se trata, que dice: nada de nosotros sin nosotros. Surgió en los 80, de las mismas personas con discapacidad que se animaron a reclamar y a salir a luchar por sus derechos en los Estados Unidos, y me parece muy importante irnos con esta lógica, ¿no? De que no podemos trabajar en discapacidad sin incorporar en los debates a las personas con discapacidad, desde el brief publicitario hasta la representación. Y bueno, Daniela, naturalizar a la discapacidad, y voy finalizando. Sí. Sí, estamos en tiempo, vamos redondeando. Voy finalizando. Y en conclusión, bueno, naturalizar a la discapacidad es parte de esos desafíos que tenemos por delante, y empoderarnos para hacerla más real y más parte de la vida cotidiana. Gracias por el espacio, y bueno, y por supuesto espero preguntas y lo que sea. Muchísimas gracias, Daniela.
me quedo con lo que decís y también para enganchar con la exposición que sigue, que es esta cosa de cómo lo diferente genera rechazo. O sea, a todo nos pasa que en primera instancia lo diferente, no hablemos de alguien que es un fóbico, no estamos hablando ni de hijafobia, ni de homofobia, pero simplemente que no sabés qué hacer, ¿no? Entonces, me parece que poder incluirlo no solamente en las representaciones a nivel de la comunicación, sino que acercarlo en la vida cotidiana es como la forma más efectiva y eficiente de incorporarlo a la normalidad. Y yo, la verdad que esto no lo había pensado, pero decía, bueno, y también esta cuestión de tenerlo representado y cerca en la vida cotidiana hace no solamente que todos lo podamos aceptar más fácilmente, porque ya no, empieza a no ser tan distante y tan diferente, sino que las propias personas que tienen alguna discapacidad o que tienen un cuerpo distinto de lo hegemónico, digo, dominante, empiezan a sentir que pueden aceptarse más fácilmente. Tal cual. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Patricio Nobili. Patricio es licenciado en Recursos Humanos, tiene una MBA en el IAE, es director de Recursos Humanos para la División Sur de América Latina en Arcos Dorados, es orador y moderador en conferencias y charlas del sector, y adicionalmente, además de tener una hija y una esposa, es docente universitario, dicta clases en el posgrado de Recursos Humanos de la UCA. Sí, Patricio. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Aquí estoy. No, sé que tienen ustedes un programa corriendo hace 20 años, que no es poco, que se llama Empleo con Apoyo, en donde incluyen a personas con discapacidad intelectual para trabajar en los locales de McDonald's. Y ya habiendo pasado 20 años, calculo que hasta tienen jubilados retirados del programa. Así es. Yo te quería pedir que nos compartas, esto tiene que ver con esto, ¿no? De empezar a pasar también de las representaciones, que es un primer excelente paso, a la cuestión ya de la convivencia, ¿no? Y de poner el tema de la discapacidad en el reconocimiento de la capacidad de trabajo, que es un montón. Y entonces te quería preguntar cómo llevan a cabo el programa, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya que hay una trayectoria tan larga, y también si fue cambiando desde el programa y si fue cambiando desde la recepción de la gente el programa, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra. Bueno, gracias Marcela, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bien. El programa comenzó en Argentina en el año 93, o sea, llevamos un poco más de 20 años. Y cuando hablamos del programa, definitivamente empezó como un programa, pero para nosotros ya no es un programa, ¿no? Es parte de nuestro ADN, es parte de la cultura, digamos, de la compañía. Comenzó en el año 93 cuando Gus Staton, que fue la persona que trajo McDonald's a la Argentina, que en sus inicios, cuando abrió el primer local, el 50% de las personas que trabajaban eran mujeres y el 50% eran varones. O sea, siempre tuvo muy claro el tema de la diversidad y la inclusión. Y en ese momento en la Argentina no había muchas compañías que tenían esta experiencia. Se acercó a la Fundación Discar con Victoria Yocrón, que ella es la presidenta, y bueno, y ella le contó este programa que es ECA, que es Empleo con Apoyo, que es un programa, digamos, que sucede en otras latitudes, digamos, no solamente de nuestro continente, sino también en otras partes del mundo, que básicamente lo que busca el programa es promover la igualdad de oportunidades, ¿no? Mejorando la calidad de vida y fomentar la plena participación ciudadana de la persona con discapacidad, ¿no? Y por supuesto, básicamente el programa tiene como, digamos, un proceso
que por un lado se busca la oportunidad laboral. La oportunidad laboral es real, digamos, es una posición que se necesita cubrir. O sea, no es ni una beca, ni es una donación, no somos una ONG, básicamente es identificar cuál es la oportunidad que tenemos. Hay un terapista ocupacional que trabaja con la fundación, identifica, digamos, cuáles son las capacidades que necesita, digamos, una persona para cubrir ese rol, evalúa los candidatos y por supuesto se hace un trabajo muy importante, que es un poco lo que hablaba Daniela, puertas para dentro de la compañía, se capacita el entorno laboral, ¿no? Para entender de qué manera podemos contribuir a desarrollar las capacidades de las personas con discapacidad que empieza a trabajar, digamos, en nuestros locales. Y una vez que ingresa a la compañía, por supuesto, con las mismas condiciones que cualquier otro empleado que trabaja en McDonald's, con las mismas obligaciones y responsabilidades, se hace un seguimiento a lo largo de toda la vida laboral de la persona con discapacidad. Por supuesto, para ir identificando cuáles son las cosas que tenemos que ir mejorando, justamente para que la inclusión laboral sea algo sumamente positivo, no solamente para la persona con discapacidad, para la familia, para la compañía y por supuesto para el entorno, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo el privilegio de ocupar, digamos, este rol y poder llevar adelante este programa y la verdad es una caricia al alma, o sea, ver de qué manera uno puede contribuir a la sociedad a través de una compañía. Digamos, la verdad que es impactante, pero no solamente por ayudar a la persona con discapacidad, sino también los resultados que tiene la compañía a lo largo de la implementación de este programa. Vos preguntabas qué fue cambiando a lo largo del tiempo, y ahí escuchaba un poco también lo que hablaban en términos de la propaganda, la publicidad. Nosotros estuvimos casi 20 años sin contar el programa, ¿no? Porque justamente lo que no queríamos era que esto sea algo marketinero, sino era algo que estaba dentro del ADN de nuestra compañía. Lo que sí empezamos a hacer y darnos cuenta que es importante también contarlo porque es un efecto multiplicador para que otras compañías también, digamos, puedan sumarse al programa y haya cada vez más chicos con discapacidad trabajando en un entorno laboral seguro. En la Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad y casi el 50% de las personas que vivimos en nuestro país tenemos al menos un contacto con una persona de discapacidad, un familiar, un amigo, un vecino, lo cual la problemática es enorme y el trabajo dignifica, ¿no? Y por supuesto es muy importante poder incluir a personas con discapacidad en el entorno laboral. Te quiero hacer una pregunta, Patricio. Vos, si tuvieras que ya evaluar el programa, ¿cómo dirías que es, o sea, cuál es el mayor impacto que vos ves, tanto hacia adentro de la compañía como hacia afuera? En términos de la construcción de diversidad o de la cuestión de poder transformarlo diferente en algo más normal y cotidiano. Bueno, definitivamente yo estoy convencido que el mayor impacto, por supuesto en la sociedad, lo tiene la compañía, la persona con discapacidad. Digamos, son personas de altísimo compromiso, son sumamente productivos, digamos, enriquece la diversidad y nuestra diversidad, por supuesto, es nuestra ventaja competitiva máxima, desarrolla valores dentro de la compañía, estimula el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y, por supuesto, mejora todo el compromiso de la organización y la motivación. Por supuesto, en términos del compañero, digamos, de la persona con discapacidad, nosotros somos el principal empleador de jóvenes en la Argentina, lo cual para nosotros es muy importante también inculcar valores, digamos, a las nuevas generaciones, que esta generación es mucho mejor, digamos, a la mía, por lo menos, en términos de diversidad e inclusión. Digamos, son compañeros de trabajo, digamos, que cumplen roles similares, tienen las mismas problemáticas que cualquier otra persona, que de hecho cuando vos identificás y hablás con jóvenes dentro de un local de McDonald's, digamos, son una persona más, o sea, no son una persona con discapacidad. Eso lo ponemos nosotros en términos del programa, pero en la realidad es un compañero más que cumple las mismas responsabilidades y así se sienten, y creo que eso fue lo que hace que este programa sea exitoso y que después de más de 25 años siga trabajando con el mismo empuje nosotros, con la fundación, y para poder incluir a mayor cantidad de personas con discapacidad, ¿no? Y por supuesto la persona con discapacidad, bueno, le genera, ¿no?, la oportunidad de inclusión, de crecimiento, le genera mayor autonomía, no solamente económica y social, digamos, desarrolla habilidades que ya traía y por supuesto las potencia como cualquier otra persona que empieza a trabajar y se empiezan a incorporar también a la vida adulta, ¿no? Y eso genera mayor autoestima. Y para el grupo familiar, por lo general, nosotros trabajamos mucho con la discapacidad intelectual. Los papás de las personas con discapacidad por lo general son mayores
y obviamente hay mucho temor en el núcleo familiar. ¿Qué va a pasar con la persona con discapacidad cuando ellos ya no estén? No todos tienen hermanos, no todos tienen hermanos que a lo mejor se pueden hacer cargo, entonces empezar a trabajar también les genera mucha confianza, mucha autonomía, y eso le da también mucha tranquilidad hacia el futuro. Una persona que trabajó, digamos, y que pudo desarrollar otras capacidades, también va a poder vivir solo el día de mañana cuando no tenga el sustento familiar, ¿no? Bien. Sí, la verdad que es súper interesante, y me parece que esto es también termina como de poner esto, ¿no? De empoderar a la gente que tiene discapacidad a través del programa. Eso me parece que es un hecho muy, muy importante, sobre todo también cuando, como consumidor, cuando vos llegás y ves, ¿no? Ves lo que sucede. Entonces eso también, digo, sí, sin duda, tiene un efecto multiplicador enorme. Y algo que nos pasa, digamos, al ser también el principal empleador de jóvenes y la puerta de entrada al mundo laboral, muchos de los jóvenes que trabajan en la compañía como su primer empleo, que tuvieron la experiencia de trabajar con una persona con discapacidad, cuando ellos siguen creciendo y dentro de la compañía o fuera de la compañía, llevan el programa a las siguientes compañías, ¿no? Porque tuvieron esa experiencia. De lo cual también para nosotros eso es un factor muy importante. Pero todo lo que estábamos hablando al comienzo de la mañana debería terminar con el trabajo. O sea, si una persona con discapacidad o sin discapacidad no tiene trabajo, probablemente va a tener muchos inconvenientes para poder desarrollarse, formar una familia, lo cual es importantísimo que todas las compañías empiecen a incorporar personas con discapacidad, pero no como una beca, sino porque son personas productivas que pueden hacer el trabajo de la misma manera que cualquier otra persona, hasta incluso mucho mejor, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo que todo el foco esté también en que las personas con discapacidad puedan conseguir trabajo para poder desarrollarse, ¿no? Bien. Patricio, ¿vos tenés algo para compartir? No, simplemente contarles esto, y si tengo un video que vamos a ver a continuación, ahí Luciano lo puede ver. Esto fue en el marco del Día Nacional de la Discapacidad, que lo hicimos con TBWA, bueno, un poco para conmemorar el día. Juli. Sí. ¿Venís un segundo, por favor? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Bien? Genial, me alegro. Bueno, hoy se va a estar sumando un chico nuevo al equipo. Bien. Así que quiero que lo ayudemos, viste que el primer día no es fácil para nadie. No. Vos vas a ser el encargado de explicarle cómo funcionan las cosas. Bien. Tengámosle paciencia, viste que la adaptación no es fácil. No, claro, obvio. Si hay que explicarle las cosas 2 veces. Se las explicamos 2 veces. Sí, si hay que explicárselas 3 veces. 3 veces. 3 veces, perfecto. Mira, justo ahí viene. Hola. Hola. Mati, él es Juli. Hola. Juli va a ser el encargado de presentarte a los chicos del equipo y mostrarte cómo funciona todo por acá. Así que bueno, si quieren ir yendo. Vamos, te muestro todo. Juli. Hagámosle sentir uno más, ¿dale? Sí. Freidora. Y esta es la tostadora. Bien, exacto. Bueno, en ese osito poné la bebida. ¿La bebida? Ah, sí, salen con la vainilla. No importa, tranquilo. El osito. Ahí va, ahí va. Estás ahí. Ahí estamos. Bien, bueno, hermoso. Me parece que es esto de... También hay una cuestión que es como un ciclo, ¿no? Cuando es lo que a uno le pasa es lo que reproduce, ¿no? Cuando en general vos te sentís incluido, lo que podés llevar a otro lado es inclusión. Y me parece que esto es un círculo virtuoso que está buenísimo que empiece a pasar con la discapacidad y con un montón de otras cosas. Así que, bueno, gracias por compartir esto. No, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, Bien. a disposición de cualquier compañía que quiera, digamos, introducir la temática, a disposición para ayudarlos, orientarlos, acompañarlos, ¿no? Sí, esto del efecto multiplicador me gustó y me parece que es un buen disparador para pensar a futuro. Muchas gracias.
Bien. Bueno, y ahora quiero presentar a Natalia Benincasa, que va también a presentar a Cristina Malón. A ver si te veo, Natalia. Acá estoy. ¿Me ves? Bueno, ¿Me ves? Hola, Marcela. no te veo, pero te voy a presentar igual. ¿Me ves? ¿Me escuchás al menos? Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, les quiero presentar a Natalia Benincasa. Bueno, después de haber transitado por las agencias más reconocidas de la industria, Leo Burnett, Vega Olmos, BBDO Argentina, trabajó para marcas como Clorox, Coca-Cola, Axe, Rexona, Nike en América Latina. En 2019 fue nombrada una de las líderes creativas más destacadas en México. Desarrolló 2 veces departamentos digitales dentro de las agencias. Ganó premios en festivales locales e internacionales como Cannes, el Ojo de Iberoamérica, el Sol de San Sebastián y One Show. Hoy Natalia ocupa un puesto, una posición, vos corregime, que es Chief Creative Officer en Wunderman Thompson, Argentina, y es la única mujer en Argentina con esta posición, con lo cual, bueno, es también un logro de representación social. Y Natalia viene trabajando porque la industria en la que ella está sea también cada vez más inclusiva. Esto te quería preguntar, ¿cómo ves hoy a tu industria en relación al diseño inclusivo? ¿Qué cosas vienen cambiando? ¿Cuáles son los puntos donde se puede apalancar la industria para poder ser cada vez más inclusiva? ¿Y cuáles son los obstáculos con los que se encuentran? Bueno, gracias Marcela, buenos días a todos, qué interesante y qué inspirador estar acá. Para responder a tu pregunta e ir concreto a eso, creo que hay varias dificultades que estamos tratando de corregir, de voltear, de atravesar, que tienen que ver con ser inclusivo en general, ¿no? La accesibilidad no solamente integra a las personas con discapacidad, sino que incluye a todos, y de eso se trata el diseño inclusivo, no hacer un diseño específico, sino hacer un diseño que pueda adaptarse a más características y más personas puedan acceder a él. Desde ya, cuando se conciben diseños, o tradicionalmente se han concebido diseños, quizás no se ha pensado y no se ha tenido en cuenta la accesibilidad a la hora de diseñar. Y esto hizo que dejemos a muchas personas afuera. Y sobre todo tiene que ver con pensar en por qué, si nos damos cuenta, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, no lo tenemos presente, pero si nos damos cuenta es el primer momento y ese, digamos, el primer paso que tenemos que atravesar para empezar a pensar en algo diferente. La creatividad tiene que tener coraje. La creatividad aplicada a lo que sea tiene que tener coraje. La verdadera creatividad tiene coraje. Y ese coraje es hacer algo completamente diferente y tratar de pensar en algunos bloques y en algunos estadios cuando estamos haciendo ya sea un diseño o una campaña, y pasar, digamos, como por una línea de preguntas y de cuestionamientos antes de sacar ese producto final. Esa línea puede variar, ¿no? Pero estas preguntas que yo invito a que nos hagamos es, una vez que tenemos una idea o un objetivo con un diseño, pensar si es para todos y para todas. ¿Es para todos y es para todos? Bueno, ahí ya eso nos empieza a condicionar el lado que tenemos que agarrar, ¿no? Si es solo para algunos, ¿es solo para algunos o algunas? ¿Por qué? Y preguntarnos por qué.
El paso que sigue quizás es decir, ¿contempla la diversidad? Y si no lo contempla, ¿por qué? El paso que sigue quizás es decir, ¿se compromete con algo? Y lo mismo, ¿no? Si no se compromete con algo, ¿por qué? Y si se compromete con algo, ¿puede mantener ese compromiso en el tiempo? Y quizás también sumar cosas como ¿qué impacto ambiental tiene? Estas preguntas pueden variar, pero preguntarnos esto puede hacer que intentemos llegar a diseños y a creatividad mucho más inclusivos y más conscientes, al menos atravesando este camino de preguntas que nos permiten hacer algo diferente e inclusivo y diseñado para todos. Y de alguna manera decir, si estamos dejando a alguien afuera, darnos cuenta conscientemente por qué lo estamos haciendo y por qué estamos teniendo esa elección. Creo que ahora más que nunca tenemos que atravesar esas preguntas y tratar de que la publicidad, como siempre ha reflejado el pulso popular, lo refleje también ahora, y lo refleje en esta manera de ser más representativa, en ser más inclusiva. Y como creo que decía Mario al principio, no solamente se trata de una cuestión estética, sino también de una cuestión de negocio. Y sobre todo, entender que tenemos que evolucionar y corregir la comunicación y las marcas hacia ese camino. Nosotros estuvimos trabajando, y así lo hacemos en Wunderman Thompson, tratando de seguir un poco estas preguntas y tratando de aconsejar a nuestros clientes a que cada vez más se animen a incluir, y tenemos la fortuna de que así es. Y este último caso, que es el que voy a presentar ahora, habla un poco de eso. Es cómo podemos entender y cómo podemos crear una conversación que vaya más allá, hasta en lo más básico de la vida, como es el cuidado personal. Porque para muchas personas, el cuidado personal no es personal. A la hora de tener que ir al baño o ponerse un desodorante, usar productos cosméticos, tienen que pedir la ayuda de otras personas, y ese momento íntimo deja de ser íntimo. Entonces, los invito a challengear cada uno de los productos que tengan enfrente y la comunicación hacia ese lugar. Nosotros con este trabajo intentamos hacer eso. Partió simplemente de la pregunta de ¿cómo hace una persona que tiene discapacidad motriz para ponerse desodorante? Esa pregunta tan básica nos llevó a todo este desarrollo creativo que les vamos a mostrar ahora. Y simplemente para contarle algunas cositas de esta campaña muy brevemente, tiene que ver con un trabajo que nosotros pensamos desde Wunderman Thompson Argentina, y que tuvo una evolución muy grande, y que incluimos en él a Cristina Malon, que es la directora de inclusión en Wunderman Thompson Global, y trabajamos este proyecto de una manera completamente inclusiva, no solo porque lo trabajamos entre las oficinas de Wunderman Thompson, sino porque también incluimos en el proceso a personas con discapacidad. Y cada respuesta que nos iban dando y cada feedback que nos iban dando nos llevaba a la evolución de este producto. Entonces, es muy interesante pensar que el diseño inclusivo no solamente tiene que ser pensado para personas con discapacidad o para integrar a todas las personas, sino desde cómo se concibe, e integrar en este pensamiento a todos ellos. Así que bueno, sin más, y para no hacer un spoiler de lo que les vamos a contar, los voy a dejar con este video. Primero van a escuchar a Cristina Malon, directora de inclusión de Wunderman Thompson, y después un poquitito más de esta campaña. Así que si quieren, vamos. Hi, my name is Christina Malon, and I'm the Global Head of Inclusive Design at Wunderman Thompson. I created the inclusive design practice because brands' communications and products did not reflect the diversity of the world. And that leads to a decrease in profits and limits underrepresented communities to live up to their potential.
Why I care so much about this is 10 years ago, my arms became paralyzed due to motor neuron disease. And one of the hardest parts of that was that I couldn't groom myself because the products were not created for myself and the other 20 million Americans that have disability and have challenges with grooming. In my role, I help clients like Microsoft and Tommy Hilfiger create inclusive products and marketing. So I know if that I wanted to see a change within the grooming category, I want to partner with Unilever because they'd be up for the challenge. I put together a team of multidisciplinary makers, from occupational therapists to inclusive designers on my team and engineers. And we co-collaborated with the disability community to create an inclusive deodorant that we presented to Rexona, and they loved it. We tested out this prototype with a lot more people with disabilities, and it really helped them. And right now we're building the final prototype, and we're going to test with 200 Americans with disabilities. And we plan on testing more in London. I'm excited to see where this product goes and how the future is for people with disabilities, because Unilever has it on its agenda. Thank you. I love this so much, and I'm sitting here thinking about all the things we take for granted. I never even thought about how hard it could be just to put deodorant on. Deodorant itself would just be easy for me to put on and easy for me to close if need be. Having some type of braille label or tactile so that you know what's what. It's a creative idea, and the fact that they're even trying to be more inclusive and include more people in this is a great message. Having an accessible deodorant is something that I wouldn't even think of. So I'm like, that will be like, I feel, a game changer. We can do this. One more. Bien. Nati, ¿querés cerrar con algo el video? Ahí está. Bueno, yo lo que... Perdón, había cambiado. No, a ver, simplemente comentarles que bueno, más allá del trabajo que implicó este producto y toda esta campaña, la idea es continuar, como un poco lo contaba Cristina, avanzando con varios productos de personal care en Unilever. Y algo que es como un detallecito, cada una de las piezas que involucraron a la campaña creativa, también trabajaban el diseño inclusivo y eran inclusivas desde el lugar que tenían audio descriptivo, que estaban pensadas justamente para que sean accesibles a todos. No solamente se trata, bueno, del producto final, sino de cada una de estas piezas, y está buenísimo porque realmente todos los que trabajamos en esa campaña hemos aprendido tanto que fue un regalo. Nada más. Bien, muchísimas gracias. Lo que yo me llevo de escucharte a vos y atar con lo que dijo Patricio es que me parece que hay una tensión entre lo que es sustentable en el tiempo y las excepciones. Las excepciones pueden ser un buen gesto, pero no nos llevan mucho a ningún lugar. Digo, como que tiene que poder esto empezar, a formar parte, como vos decías, Nati, como decía también
Patricio, a formar parte de lo cotidiano y ser parte de los procesos en todo, no como excepciones, como vos decías, Patricio, en algún momento también, no es que es un cupo para alguien en particular, sino que esto es parte de la contratación habitual, o en el diseño, también hasta de las publicidades, que siempre empiece a contemplarse la diversidad. Yo creo que eso va a ser lo único que puede ser sustentable y que refleje un compromiso real en el tiempo y que transforme realmente. Creo que hacia eso vamos, todos empujando para que vayamos hacia ese lugar también, para realmente hacer una transformación sustancial y permanente. Bueno, tengo algunas preguntas, no tenemos un montón de tiempo, pero quiero hacer 3 preguntas. Para Dani, ¿qué resistencias aparecen en la sociedad cuando planteas la inclusión de las personas con discapacidad? Discúlpame, ¿qué resistencias? No te ¿Qué escuché resistencias bien. aparecen en la sociedad cuando planteas la inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, en general esto que conversábamos sobre es un desafío pensar a la discapacidad con otra óptica, porque está muy arraigado y muy instalada la idea de la discapacidad como una falla, como un problema, y entonces muchas veces es como que uno habla de diversidad, ¿no? En este marco estamos hablando de diversidad, pero cuando uno va a la vida cotidiana, al día a día, es como que los pelos se les para a la gente, ¿no? Es como que como diversidad, discapacidad, y está como muy arraigado esto de que es una falla, y es como eso es una resistencia, porque viene como de mucha historia de pensarla así, pero sí, como decían en este espacio, es un desafío de todos como sociedad, es una responsabilidad también empezar a pensarla como parte de la cotidianidad y como parte del día a día, ¿no? Que una persona con discapacidad, como bien hicieron con Digri, que es un producto admirable, porque es empezar a pensar de que las personas con discapacidad también nos vestimos, también nos higienizamos, también nos bañamos, hacemos todo lo mismo que hace cualquier persona, digamos, solo que lo hacemos diferente, ¿no? Entonces, pero esa diferencia es la que tenemos que adaptar a través de apoyos e iniciativas y mecanismos para que todas las personas podamos estar cada vez más incluidas. Pero creo que esa es la mayor resistencia, ¿no? De que todavía estamos muy atrasados en seguir pensando la discapacidad como un problema y que no es tal. Bien, o sea que la mayor resistencia es más de índole de las creencias que están arraigadas en la sociedad. De los estereotipos, sí. Bien. Otra pregunta es para Daniela Ocande. ¿Cómo se puede romper con el modelo médico hegemónico que produce la patologización tanto de la discapacidad como de la gordura? Porque este modelo médico muestra que la delgadez es sinónimo de salud y la gordura es sinónimo de enfermedad. Así también como la discapacidad, que como dice Daniela, es vista como una falencia, una enfermedad, etc. ¿Qué se puede hacer desde los distintos ámbitos para reducir esa mirada médica? Y bueno, principalmente la visibilidad y la educación me parece que tiene que adaptarse a esto de que todas las personas con discapacidad, con diferencias, con distintos cuerpos, tienen que estar presente, ¿no? Que educar en ese sentido, en el sentido de la diversidad, de construirnos para que todos los cuerpos podamos estar, ser parte de todo, de la publicidad, de las ficciones, del trabajo. Se trata de aceptar ese derecho de todas las personas. Creo que sí. Lo que pasa es que
el modelo médico, ¿no? que atraviesa a la discapacidad es el de la cura, y creo que a eso se refiere, ¿no? Es el que invita a curarnos y a restablecernos, ¿no? Y me parece que ahí el gran desafío es encontrar el equilibrio, que tanto nos hace falta, porque siempre somos como de un lado o de un otro, ¿no? La bipolaridad, o queremos o todo médico o nada médico. Entonces me parece que el desafío es encontrar un equilibrio, porque en nuestro caso las personas con discapacidad necesitamos a los médicos, nosotros necesitamos también el paradigma médico, porque sin los médicos no podemos, digamos, superar barreras, no podemos ganar autonomía. Entonces, pero claro, se trata también de encontrar un equilibrio para que, bueno, también podamos encontrar el costado social y que en la sociedad ya no seamos un diagnóstico, sino que seamos una persona. Bien, gracias. Cande. Me gustaría aportar desde el lugar de esta patologización de los cuerpos gordos, ¿no? Me parece que lo más importante es entender que los estereotipos hegemónicos de belleza nos interpelan a todas las personas, y una persona por tener un título de médico o de médica no es que, listo, no, eso no lo tengo, ¿no? Yo doy muchísimas capacitaciones a centros de salud y a médicos y médicas, y me acuerdo que una vez antes de una charla lo que hice fue preguntar en Instagram si alguna vez habían sentido mal con su cuerpo por un comentario que habían dicho un médico o una médica, ¿no? Entonces empezaron a llegar una cantidad de comentarios que es increíble que salga de la boca de profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque los médicos y las médicas saben que la salud no tiene que ver solo con lo físico. Creo que para poder trabajar y romper con esta asociación de cuerpo gordo, cuerpo no saludable o cuerpo enfermo, hay que trabajar con esto, ¿no? Con que la contextura física no demuestra la salud de una persona, que la salud tiene que ver con la salud física, emocional y también mental, y que esos comentarios que se reciben en nombre de la salud y que buscan ayudar y aportar, están generando un efecto negativo, ¿no?, en la salud de sus pacientes. Entonces, muchas personas dejan de hacerse chequeos por recibir tantas agresiones en esos momentos por parte de profesionales, y también de que la voz del profesional de la salud, sobre todo de la medicina, tiene un rol fuerte, ¿no? Tiene un sustento en el que se piensa, lo está diciendo un médico o una médica. Bueno, hay mucho por trabajar, pero lo más importante que creo que es entender a la salud de forma integral, no reducirla solo a lo físico, entender que para saber la salud de una persona tenemos que ver sus chequeos de todo, y que no tenemos que sacar conclusiones de la salud de alguien por su contextura física, ni una persona gorda ni una persona flaca. O sea, a veces sí son signos de alarma que tenemos que prestar atención, pero muchas veces también hay personas que por genética son muy delgadas y también se las tilda de enfermas, anoréxicas, etc. Y creo que también ahí hay mucho por trabajar. Así que eso, vamos por la transformación. Patricio, una pregunta para vos. ¿Tienen un porcentaje para cubrir con personas con discapacidad? Y si es que hay, ¿con qué indicadores van midiendo el éxito del programa? No tenemos un porcentaje. Digamos, nosotros trabajamos con la Fundación Discar y con Nuevo Surco, a medida que ambas fundaciones tienen personas para incorporar, y eso coincide con la necesidad de contratación, automáticamente ingresan. No tenemos un cupo establecido. Y el éxito del programa, bueno, lo medimos en función, más sobre todo lo que pasa por fuera, digamos, del ámbito laboral, ¿no? Digamos, cuando uno habla con la familia, cuando ve cómo se empiezan a desarrollar, cómo luego del trabajo empiezan a retomar los estudios, hacen otras actividades, el ámbito social, y bueno, y por supuesto la permanencia de las personas en la compañía. Como bien decías, Marcela, hemos tenido ya, a partir del año 2017, los primeros jubilados. O sea, personas que han estado 20 o 25 años trabajando con nosotros, lo cual, digamos, eso también marca de que, digamos, alguien se queda 20 años en una compañía porque evidentemente fue algo positivo también para ellos, ¿no? Bien, gracias. Y una última pregunta para Natalia. ¿Hay resistencia en las compañías ante las preguntas que ustedes proponen?
¿Y cuáles son las excusas más frecuentes desde el empresariado para no animarse a la inclusión? Bueno, creo que es una hermosa pregunta, ¿no? Y no podemos, justamente hablando de estereotipos, meter todo en la misma bolsa. En líneas generales, existe resistencia al cambio, y eso es como un factor generalizado, y esa resistencia al cambio no es exclusiva del diseño, sino de todo. Muchas veces lo que da miedo es el cambio, qué dirán las personas, los estamos haciendo correctamente, no somos especialistas para meternos en este tema. Entonces sí hay que acompañar un poco a las empresas y sobre todo entender que antes de ser cliente-agencia tenemos que tratar de construir una relación de partners y generar este diálogo, tener este diálogo, profundizar este diálogo y después animarnos a hacer una campaña. Y sobre todo, bueno, las resistencias más comunes suelen ser esas. No tenemos espalda para sostener esto, no tenemos credenciales para hablar de este tema. Entonces se trata de acompañar todo ese proceso. No se puede hacer de un día para el otro, pero bueno, hay que intentar ir empujando cambios de a poco y como decía antes, la creatividad amerita coraje. Entonces a veces hay que animarse y sentir que uno se está tirando un poquitito a la pileta y tratar de cambiar las cosas, ¿no? Sobre todo es eso. Y trabajar en equipo, para que no sea la responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo lo que suceda. Bien, gracias Nati. Bueno, ya no tenemos ni más preguntas ni más tiempo. Seguramente igual algunas preguntas las dejé de lado porque, bueno, no nos daba para todo. Pero bueno, paso la palabra de cierre a Victoria Cole, que es la directora de la Comisión de Diversidad del Consejo Publicitario, y con esto cerramos. Les agradezco muchísimo a todos, fue súper interesante, súper enriquecedor, y creo que también como disparador para pensar y para irradiar, nos llevamos muchas puntas. Gracias. Muchísimas, y yo soy la que estoy más agradecida, simplemente hago un mini cierre. Marcela, mil gracias, buenísimo, todas las preguntas, cómo fuiste conectando cada uno de estos hermosos speakers. Gracias Candela, gracias Dani, querida, gracias Nati, Chris, Malon, que no nos está viendo, y gracias Patricio, ¿no? Y me quedo con una frase de lo que no se ve, no existe, ¿sí? Y cuán responsables somos nosotros comunicadores para poder que las cosas, o sea, hacer realmente una comunicación representativa, ¿no? Representativa en la comunicación, en el diseño de producto, en los talleres, en el empleo, en la escuela. O sea, necesitamos, o sea, la sociedad somos todos parte de una misma sociedad. Patricio dijo 5 millones de personas y todo lo que tenemos contactos con personas con discapacidad, con lo cual es un universo gigante, no solamente porque es lo que tenemos que hacer como sociedad, sino que también es parte de un negocio esto, ¿sí? O sea, estamos dejando afuera a gente, ¿sí? No solamente por el corazón, por lo que debemos hacer, sino también, como decía Dani, esa gente consume, se pone desodorante, va a comer, ¿sí? ¿Por qué? O sea, realmente miremoslo desde los dos puntos de vista, ¿sí? Los invito a tomar acción sobre esto, a tomar acciones pequeñas, grandes, medianas, no importa, a tomar acciones y a ser agentes de cambio a las personas que estamos escuchando esto, capacitándonos y tomándonos toda una mañana para poder escuchar esto. Muchísimas gracias de nuevo a todos y todas las que estuvieron ahí y sobre todo a los grandes speakers que tuvimos. Gracias totales. Gracias a vos, Vicky Cole, como siempre. Gracias, Silvina Seiger, también por el apoyo de Arcos Dorados, que se sumó al CPA y que nos acompaña con tanta energía. Este tema realmente da para muchísimo, así que este ciclo sin estereotipos sigue y esperamos que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, beso, chau, chau. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.